Les saluda William Fernando Muñoz Vélez, creador del PTS, y estamos en el curso de promotores de desarrollo en el nivel 1. Esta es la capacitación número 7, denominada Diseño de Acciones Transformacionales. Bienvenidos. En esta capacitación entenderán la diferencia que existe entre las acciones transformacionales, su propósito, enfoque operacional e impacto. Las acciones transformacionales tienen el potencial de generar cambios, así como curvas transformacionales, lo que implica fomentar los cambios sociales, económicos, culturales y ambientales en las personas, comunidades y territorios. Temática de la capacitación. La temática de esta capacitación integra 7 temas, los cuales son: primero, identificación de necesidades y oportunidades; segundo, diseño de planes y programas; tercero, formulación de proyectos sociales y productivos; cuarto, diseño y ejecución de actividades y acciones sociales; quinto, gestión de recursos y financiamiento; sexto, participación comunitaria y alianzas; y séptimo, impacto de las acciones transformacionales. El primer tema que vamos a abordar es la identificación de necesidades y oportunidades. Conoce las necesidades de tu comunidad y encontrarás la oportunidad de hacer un impacto positivo. Palabras claves: necesidades, oportunidades y comunidad. En este tema exploraremos cómo identificar las necesidades y oportunidades en una comunidad u organización para diseñar acciones transformacionales efectivas que respondan a las demandas y aprovechen las oportunidades existentes. El objetivo: identificar las necesidades y oportunidades en una comunidad u organización para diseñar acciones transformacionales efectivas. ¿Por qué es importante? Este tema es importante porque permite a los diseñadores de acciones transformacionales entender las demandas y oportunidades existentes en una comunidad u organización, lo que es fundamental para diseñar intervenciones efectivas y sostenibles. ¿Qué se puede lograr? Al identificar las necesidades y oportunidades, se puede lograr diseñar acciones transformacionales efectivas que respondan a las demandas de la comunidad u organización, aprovechar las oportunidades existentes para generar un impacto positivo y priorizar las necesidades y oportunidades más importantes para asignar recursos de manera efectiva. ¿Qué son las necesidades y cuáles son sus categorías? Las necesidades se refieren a las demandas o carencias que una comunidad u organización tiene para alcanzar sus objetivos o mejorar su situación. Las categorías de necesidades pueden incluir necesidades fisiológicas o básicas, necesidades de seguridad, necesidades sociales, necesidad de autoestima y necesidad de autorrealización. Nos apoyamos en la pirámide de Maslow, en la que se identifican en la base de la pirámide las necesidades fisiológicas o básicas, como la alimentación, el mantenimiento de la salud, la respiración, el descanso o el sexo. En la segunda escala de la pirámide está la necesidad de seguridad, la necesidad de sentirse seguro y protegido, como la vivienda y el empleo, aunque también visto desde el área productiva como el emprendimiento o el empresarismo. En la tercera escala encontramos las necesidades sociales. Allí se encuentra el desarrollo afectivo, la asociación, la aceptación, el afecto y la intimidad sexual. En la cuarta escala, la necesidad de autoestima, el reconocimiento, la confianza, el respeto y el éxito. Y en la quinta y última escala, la necesidad de autorrealización. Es básicamente el desarrollo del potencial. ¿Qué son las oportunidades y cuáles son sus categorías? Las oportunidades se refieren a las circunstancias o situaciones favorables que pueden ser aprovechadas para generar un impacto positivo. Las categorías de oportunidades pueden incluir oportunidades económicas, en las cuales se integra la inversión, financiamiento, mercado, etc. Las oportunidades sociales. Aquí se integran las alianzas, las redes, la participación ciudadana, entre otras. Y las oportunidades institucionales. Las políticas públicas, las regulaciones, la capacidad institucional, entre otras. ¿Qué son las acciones transformacionales? Las acciones transformacionales son iniciativas de carácter social, privado, público, mixtas, en las cuales participan personas, comunidades, organizaciones sociales, empresas, la academia, el gobierno y agencias de cooperación internacional. Dichas iniciativas tienen el propósito
de generar procesos transformacionales desde el ámbito social, económico, cultural, educativo, productivo o ambiental, y generar a su vez curvas transformacionales, que son básicamente los cambios progresivos que se dan a través de la implementación de las mismas. ¿Qué tipo de acciones transformacionales existen? Las acciones transformacionales más usuales son planes, programas, proyectos sociales, proyectos socioproductivos, proyectos productivos, actividades y acciones sociales. El segundo tema que vamos a abordar es el diseño de planes y programas. Un plan bien diseñado es el primer paso hacia el éxito. Palabras claves: planificación, programas y transformación. En este tema se abordarán aspectos generales acerca de cómo diseñar planes y programas efectivos que respondan a las necesidades y oportunidades identificadas y que generen procesos y curvas transformacionales en una comunidad u organización. El objetivo: diseñar planes y programas efectivos que respondan a las necesidades, oportunidades identificadas y que generen procesos y curvas transformacionales. ¿Por qué son importantes? Este tema es importante porque la planificación y el diseño de programas efectivos son fundamentales para lograr los objetivos y generar un impacto positivo en una comunidad u organización. ¿Para qué sirven los planes y los programas? Los planes y los programas sirven para definir objetivos y metas claras, establecer estrategias y acciones para alcanzarlos, asignar recursos y responsabilidades, monitorear y evaluar el progreso y generar procesos y curvas transformacionales. ¿Qué son los planes y los programas? Los planes son documentos estratégicos que establecen objetivos, metas y estrategias para alcanzarlos, mientras que los programas son conjuntos de proyectos y actividades diseñados para lograr objetivos específicos. En términos generales, los planes son orientadores estratégicos de programas, mientras que los programas son orientadores operativos de proyectos. ¿Cómo generan procesos y curvas transformacionales los planes y los programas? Los planes y los programas generan procesos y curvas transformacionales de la siguiente forma: establecen objetivos, metas claras y alcanzables, implementan estrategias y acciones efectivas, monitorean y evalúan el progreso, y ajustan y mejoran continuamente los procesos. ¿Cómo se diseñan los planes? Los planes se diseñan mediante un proceso que incluye definir objetivos y metas, analizar la situación actual, establecer estrategias y acciones, asignar recursos y responsabilidades y establecer indicadores y metas. ¿Cómo se diseñan los programas? Los programas se diseñan mediante un proceso que incluye definir objetivos y metas del programa, identificar proyectos y actividades, establecer estrategias y acciones para cada proyecto y actividad, asignar recursos y responsabilidades y establecer indicadores y metas para cada proyecto y actividad. El tercer tema que vamos a abordar es la formulación de proyectos sociales y productivos. Un proyecto bien formulado es la clave para generar un impacto positivo y sostenible en la comunidad. Palabras claves: proyectos sociales y productivos. En este tema se presenta el enfoque general relacionado con el proceso de formular proyectos sociales y productivos, los cuales deben responder a las necesidades y oportunidades identificadas, lo que a su vez generan procesos y curvas transformacionales en una comunidad u organización. El objetivo: formular proyectos sociales y productivos efectivos que respondan a las necesidades y oportunidades identificadas, que generen procesos y curvas transformacionales. ¿Por qué son importantes? Este tema es importante porque la formulación de proyectos sociales y productivos efectivos es fundamental para lograr los objetivos y generar un impacto positivo y sostenible en una comunidad u organización. ¿Para qué sirven los proyectos sociales y productivos? Los proyectos sociales y productivos sirven para mejorar la calidad de vida de las personas, generar ingresos y empleo, promover el desarrollo económico y social y fortalecer la capacidad institucional y comunitaria. ¿Qué son los proyectos sociales y productivos? Los proyectos sociales son iniciativas diseñadas para mejorar la calidad de vida de las personas, mientras que los proyectos productivos son iniciativas diseñadas para generar ingresos y empleo a través de la producción de bienes o servicios. ¿Cómo generan procesos y curvas transformacionales los proyectos sociales y productivos?
Los proyectos sociales y productivos generan procesos y curvas transformacionales al mejorar la calidad de vida de las personas, generar ingresos y empleo, promover el desarrollo económico y social y fortalecer la capacidad institucional y comunitaria. ¿Cómo se diseñan los proyectos sociales? Los proyectos sociales se diseñan mediante un proceso que incluye identificar las necesidades y oportunidades, definir objetivos y metas, establecer estrategias y acciones, asignar recursos y responsabilidades, establecer indicadores y metas. Algunos aspectos claves a considerar en el diseño de proyectos sociales incluyen la participación comunitaria y la inclusión de los beneficiarios, la sostenibilidad y la viabilidad a largo plazo, y la evaluación y el monitoreo del impacto. ¿Cómo se diseñan los proyectos productivos? Los proyectos productivos se diseñan mediante un proceso que incluye identificar las oportunidades de mercado y las necesidades del sector, definir objetivos y metas de producción y comercialización, establecer estrategias y acciones para la producción y comercialización, asignar recursos y responsabilidades, establecer indicadores y metas de producción y comercialización. Algunos aspectos claves a considerar en el diseño de proyectos productivos incluyen la viabilidad económica y financiera, la sostenibilidad ambiental y social, la innovación y la competitividad en el mercado. ¿Cuáles son las fases de formulación e implementación de los proyectos? Los proyectos son iniciativas con alto grado de complejidad, pues integran procesos, procedimientos, estrategias, actividades operacionales, recursos económicos, talento humano, recursos logísticos, recursos técnicos y tecnología, conectados todos estos elementos a unas metas, objetivos específicos y un objetivo general que se defina en el proyecto social o productivo. Los proyectos tienen las siguientes fases. Fase 0, conceptualización. Fase 1, perfil. Fase 2, prefactibilidad. Fase 3, factibilidad. Fase 4, implementación preoperativa. Y fase 5, implementación operacional. El cuarto tema que vamos a abordar es el diseño y ejecución de actividades y acciones sociales. Las acciones sociales pequeñas pueden generar un gran impacto en la comunidad. Palabras claves: actividades, acciones sociales. En este tema se exploran elementos que permiten identificar en términos generales cómo diseñar y ejecutar actividades y acciones sociales que promuevan la participación ciudadana, la conciencia social y el cambio positivo en la comunidad. El objetivo: diseñar y ejecutar actividades y acciones sociales efectivas que promuevan la participación ciudadana, la conciencia social y el cambio positivo en la comunidad. ¿Por qué son importantes? Este tema es importante porque las actividades y acciones sociales son fundamentales para generar un impacto positivo en la comunidad y promover el cambio social. ¿Para qué sirven las actividades sociales y las acciones sociales? Las actividades sociales y las acciones sociales sirven para promover la participación ciudadana y la conciencia social, generar un impacto positivo en la comunidad, fortalecer la cohesión social y la solidaridad y promover el cambio social y la transformación. ¿Qué son las actividades sociales y las acciones sociales? Las actividades sociales son iniciativas diseñadas para promover la participación ciudadana y la conciencia social, mientras que las acciones sociales son esfuerzos específicos diseñados para generar un impacto positivo en una persona o una familia. De modo que, en términos generales, las actividades sociales son grupales y estandarizadas, mientras que las acciones sociales son específicas y particulares con un enfoque personalizado. ¿Cómo generan procesos y curvas transformacionales las actividades sociales y las acciones sociales? Las actividades sociales y las acciones sociales generan procesos y curvas transformacionales al promover la participación ciudadana y la conciencia social, generar un impacto positivo en la comunidad, fortalecer la cohesión social y la solidaridad y promover el cambio social y la transformación. ¿Cómo se diseñan las actividades y las acciones sociales? Las actividades sociales se diseñan mediante un proceso que incluye identificar las necesidades y oportunidades de la comunidad, definir objetivos y metas, establecer estrategias y acciones, asignar recursos y responsabilidades y establecer indicadores y metas. El quinto tema que vamos a abordar es la gestión de recursos y financiamiento.
La gestión efectiva de recursos y financiamiento es la clave para lograr el impacto deseado. Palabras claves: recursos, financiamiento y gestión. En este tema se abordarán elementos generales relacionados con el proceso para gestionar recursos y financiamiento de manera efectiva para apoyar las acciones transformacionales y lograr el impacto deseado. El objetivo: gestionar recursos y financiamiento de manera efectiva para apoyar las acciones transformacionales y lograr el impacto deseado. ¿Por qué es importante? Este tema es importante porque la gestión efectiva de recursos y financiamiento es fundamental para lograr el impacto deseado y asegurar la sostenibilidad de las acciones transformacionales. ¿Para qué sirve la gestión de recursos y de financiamiento? La gestión de recursos y de financiamiento sirven para asegurar la disponibilidad de recursos necesarios para implementar las acciones transformacionales, asignar recursos de manera efectiva y eficiente, financiar las acciones transformacionales y asegurar su sostenibilidad, monitorear y evaluar el uso de recursos y el impacto de las acciones transformacionales. ¿Qué es la gestión de recursos y el proceso de financiamiento? La gestión de recursos se refiere al proceso de identificar, asignar y utilizar recursos de manera efectiva y eficiente para lograr los objetivos. El proceso de financiamiento se refiere al proceso de obtener y gestionar fondos para apoyar las acciones transformacionales. ¿Cómo generan procesos y curvas transformacionales la asignación de recursos y financiamiento a las acciones transformacionales? La asignación de recursos y financiamiento a las acciones transformacionales genera procesos y curvas transformacionales al asegurar la implementación efectiva de las acciones transformacionales, permitir la escalabilidad y la sostenibilidad de las acciones transformacionales, fortalecer la capacidad institucional y comunitaria y generar un impacto positivo y sostenible en la comunidad. ¿Cómo se desarrolla el proceso de gestión de recursos? El proceso de gestión de recursos se desarrolla mediante identificar las necesidades de recursos, asignar recursos de manera efectiva y eficiente, monitorear y evaluar el uso de recursos, ajustar y mejorar continuamente el proceso de gestión de recursos. ¿Cómo se da el proceso de financiamiento? El proceso de financiamiento se da mediante identificar las fuentes de financiamiento, desarrollar propuestas y proyectos para obtener financiamiento, gestionar y administrar los fondos obtenidos y monitorear y evaluar el impacto del financiamiento. El sexto tema que vamos a abordar es la participación comunitaria y alianzas. La unión de la comunidad y las alianzas estratégicas pueden generar un impacto transformador. Palabras claves: participación comunitaria y alianzas. En este tema se presentan aspectos relacionados con la participación comunitaria y las alianzas, las cuales son fundamentales para generar un impacto positivo y sostenible en la comunidad. El objetivo: fomentar la participación comunitaria y establecer las alianzas efectivas para generar un impacto positivo y sostenible en la comunidad. ¿Por qué es importante? Este tema es importante porque la participación comunitaria y las alianzas son fundamentales para generar un impacto positivo y sostenible en la comunidad y para asegurar la sostenibilidad y la escalabilidad de las acciones transformacionales. ¿Para qué sirve la participación comunitaria y las alianzas? La participación comunitaria y las alianzas sirven para fortalecer la cohesión social y la solidaridad comunitaria, generar un impacto positivo y sostenible en la comunidad, asegurar la sostenibilidad y la escalabilidad de las acciones transformacionales, aprovechar los recursos y las capacidades de la comunidad y de las organizaciones aliadas. ¿Qué es la participación comunitaria? La participación comunitaria se refiere al proceso de involucramiento activo de la comunidad en la identificación, diseño, implementación y evaluación de las acciones transformacionales. ¿Qué son las alianzas? Las alianzas se refieren a las relaciones de colaboración y cooperación entre organizaciones, instituciones y comunidades para lograr objetivos comunes y generar un impacto positivo y sostenible. ¿Cómo generan procesos y curvas transformacionales la participación comunitaria y las alianzas? La participación comunitaria y las alianzas generan procesos y curvas transformacionales al fortalecer la capacidad institucional y comunitaria, generar un impacto positivo y sostenible en la comunidad, asegurar la sostenibilidad y la escalabilidad de las acciones transformacionales, aprovechar los recursos y las capacidades de la comunidad y de las organizaciones aliadas.
¿Cómo se desarrolla el proceso de la participación comunitaria? El proceso de la participación comunitaria se desarrolla mediante identificar e involucrar a los actores claves de la comunidad, establecer mecanismos de participación y comunicación, fomentar la toma de decisiones y la acción colectiva, monitorear y evaluar el impacto de la participación comunitaria. ¿Cómo se da el proceso de las alianzas? El proceso de las alianzas se da mediante identificar a los socios potenciales y establecer relaciones, definir objetivos y metas comunes, establecer mecanismos de colaboración y comunicación, monitorear y evaluar el impacto de la alianza. El séptimo tema que vamos a abordar es el impacto de las acciones transpromocionales. Las acciones extrapromocionales pueden generar un impacto duradero y positivo en la vida de las personas y las comunidades. Palabras claves: impacto, transformacional y cambio. En este tema se abordarán las acciones transpromocionales y su potencial para generar impactos positivos y sostenibles en las vidas de las personas y las comunidades, así como entender en términos generales la forma como se puede medir y evaluar ese impacto. El objetivo: evaluar el impacto de las acciones transformacionales e identificar oportunidades para mejorar y ampliar su efecto positivo. ¿Por qué es importante? Este tema es importante porque entender el impacto de las acciones transformacionales es fundamental para asegurar que los esfuerzos y recursos invertidos estén generando un cambio positivo y sostenible en la vida de las personas y las comunidades. ¿Para qué sirven en términos generales las acciones transformacionales? Las acciones transformacionales sirven para generar un cambio positivo y sostenible en la vida de las personas y las comunidades, mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas, fortalecer la capacidad institucional y comunitaria, y promover la justicia social y la equidad. ¿Cuál es el impacto de las acciones transpromocionales? El impacto de las acciones transpromocionales puede ser mejora en la calidad de vida y el bienestar de las personas, fortalecimiento de la capacidad institucional y comunitaria, cambios positivos en las políticas y prácticas, mayor conciencia y compromiso con la justicia social y la equidad, sostenibilidad y escalabilidad de las acciones transformacionales. En conclusión, en esta capacitación hemos explorado cómo diseñar y ejecutar acciones transformacionales que generen un impacto positivo y sostenible en la vida de las personas y las comunidades. Ahora que has completado esta capacitación, te invitamos a aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos en tu trabajo o proyecto y a generar un impacto positivo y duradero. Gracias por participar en esta capacitación. La transformación social comienza con la transformación personal. ¿En qué te quieres transformar? Estuvo con ustedes William Fernando Muñoz Vélez, creador del PTS. Nos veremos en la siguiente actividad del proceso de transformación social. Hasta pronto.